Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por su presencia el día de hoy, por haberse levantado temprano para venir a acompañarnos. Como ya saben, hoy día tenemos un nuevo desayuno laboral. Vamos a tratar un tema que creo que nos preocupa a todos, que es el de la fiscalización laboral. El año pasado, el Ministerio de Trabajo, bueno, SUNAFIL, yo como soy antigua sigo diciendo Ministerio de Trabajo, expidió 3 protocolos de fiscalización. Uno referido a seguridad y salud en el trabajo, otro a fiscalización de contratos a plazo fijo y el último respecto de la fiscalización del cumplimiento de la cuota de discapacidad. Como habrán podido ver en los diarios, en gestión, en distintas declaraciones que ha dado el ministro de Trabajo, el objetivo o uno de los objetivos del ministerio, del sector respecto de la fiscalización laboral, justamente es implementar este tipo de protocolos para uniformizar los criterios de fiscalización, ¿no? Hemos tenido, creo todos, nefastas experiencias en las que tenemos una fiscalización en la que de repente un inspector nos dice una cosa y luego a los 6 meses otra fiscalización sobre el mismo tema en la que el inspector nos dice una cosa totalmente diferente, o de repente hemos escuchado a un colega de alguna otra empresa que tuvo una fiscalización por un tema idéntico al nuestro con un criterio distinto. Entonces, lo que se pretende a través de estos protocolos es justamente evitar que se produzcan esas situaciones y darle más uniformidad a la forma en la cual se llevan a cabo las inspecciones laborales. Para ser completamente honesta con ustedes, yo no sé hasta qué punto realmente la emisión de los protocolos va a lograr ese objetivo, en la medida en que los propios inspectores puedan considerar estar en desacuerdo con ciertos criterios de los protocolos y eventualmente decidir imponer su criterio a una determinada inspección laboral. Sin embargo, sí creo, ¿no?, que aunque tengamos tal vez en una primera instancia, vamos a decir, de la fiscalización, un criterio que no sea acorde con el protocolo, la existencia del protocolo nos va a servir para eventualmente, si se detecta una infracción que no debería ser considerada una infracción, poder presentar unos descargos con un mayor fundamento y creo que sí las subdirecciones, que son las encargadas de imponer las infracciones, van a verse compelidas a cumplir con lo que establecen pues estos protocolos. Otras cosas interesantes que vamos a ver hoy día, ¿no?, es que los protocolos a veces nos recuerdan o generan algunas obligaciones de las que, formales sobre todo, de las que nosotros no necesariamente estamos conscientes o que no necesariamente cumplimos en el día a día de nuestras empresas, ¿no? Entonces creo que es importante repasar estas obligaciones para evitar eventualmente el surgimiento de contingencias laborales o la imposición de sanciones por cosas que hemos podido prevenir. Yo voy a empezar comentándoles un poco de qué trata este protocolo de fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Van a ver que en realidad no hay cosas muy nuevas, ¿no? Lo que se mantiene en general, ¿no?, es este principio de recogido ya en las normas de seguridad y salud en el trabajo, que es el principio de prevención, ¿no? Vamos a ver cómo todo apunta, ¿no?, a que la empresa pueda acreditar en una fiscalización estar cumpliendo, ¿no?, con la normativa y básicamente esto se traduce en cumplir con tomar todas las medidas necesarias para tener un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo acorde con la normativa vigente, ¿no? Y este es el kit del asunto, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo está completamente alineada en el sentido de que todos los empleadores deben de contar con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
óptimo y que debe estar en constante evolución, ¿no? Es el principio de mejora continua, es lo que inspira, ¿no?, este protocolo en líneas generales, ¿no? Y vamos a ver que para que los inspectores puedan comprobar, digamos, que efectivamente la empresa ha tomado todas las precauciones tendientes a cumplir con la normativa por un lado y a generar una cultura de prevención, ¿no?, de los riesgos, hay dos temas que son fundamentales. El primero es el estudio de la línea base, ¿no? Digamos que todo protocolo toda fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo se iniciaría con esta verificación, ¿no? Verificar si la empresa ha elaborado, ¿no?, ha realizado un estudio de línea base que les permita ver cómo está la empresa en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, este es el punto de partida, ¿no? Sabemos muy bien que las inspecciones en esta materia se pueden originar por distintas fuentes, ¿no? Hay inspecciones que se realizan a pedido de parte, a pedido de los trabajadores, muchas veces a pedido de los sindicatos, ¿no? Otras veces el mismo comité, los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo son quienes inician este procedimiento inspectivo, ¿no? Y muchas veces son de oficio también, ¿no? Y la circunstancia más grave es, digamos, cuando sucede un accidente fatal o de repente alguna situación, pues, ¿no?, que pueda poner en riesgo la salud de los trabajadores y de la población en general, que son dos circunstancias que, como saben, tienen que ser comunicadas al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas de sucedido, ¿no?, el hecho. Entonces, estas inspecciones, las de oficio, son las que principalmente se van a abocar a encontrar o verificar, ¿no?, que la empresa haya cumplido con adoptar todas las medidas y con, digamos, generar los pasos correspondientes para que se la empresa cuente con un sistema de gestión de salud y trabajo. Y la línea base es el punto de partida para este tipo de inspecciones, ¿no? Vamos a ver, evidentemente, que en los casos, por ejemplo, de inspecciones que se originan por un suceso en particular, las actuaciones inspectivas están orientadas más hacia verificar que en el caso en particular se hayan cumplido con las disposiciones que la ley establece, ¿no? Como por ejemplo, que el trabajador afectado, ¿no?, haya tenido las capacitaciones correspondientes, que el trabajador afectado haya contado con los elementos de seguridad y salud correspondientes a la labor que realiza, ¿no? Pero cuando estamos hablando de estas inspecciones de oficio, son en estos casos en los cuales el asunto va a pasar por verificar el sistema en su integridad, ¿no? ¿Y cuáles son los lineamientos que van a verificarse según el protocolo que ha aprobado SUNAFIL, ¿no? Primero que nada, la política, ¿no? La política es el compromiso de la alta dirección de la empresa, ¿no?, gracias, con el compromiso de la alta dirección de la empresa con este asunto, ¿no? La política no es, como decimos en algunos casos, un saludo a la bandera, sino que realmente debe reflejar, ¿no?, el liderazgo de la alta dirección de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La política debe ser un documento, además, como el propio sistema, un documento ágil, un documento vivo, si se quiere, ¿no? Y debe mantenerse continuamente actualizada, ¿no? Luego el sistema se parte de la política, pero el sistema también pasa por una organización, ¿no? Y en ese sentido, la participación de los trabajadores en la organización del sistema de seguridad y salud en el trabajo es fundamental, ¿no? El protocolo está lleno de referencias a que los empleadores puedan acreditar que efectivamente han
fomentado y conseguido, porque hay algunos casos en los cuales existen empresas de todo tipo y existen trabajadores también interesados o desinteresados en el asunto, y a veces no es tan sencillo, no sé si a alguno les ha pasado, encontrar gente que esté dispuesta a postularse para ser parte del comité, ¿no? Entonces, eso es una obligación, digamos, del empleador, ¿no? El empleador debe conseguir, buscar los mecanismos adecuados, suficientes, ¿no? Para generar esta expectativa y para generar además este interés de que los trabajadores participen en la organización del sistema. Y la principal forma de participación es precisamente el comité, ¿no? El comité, como saben, es un comité paritario, ¿no? Compuesto por al menos 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes del empleador. A falta de acuerdo, el número mínimo es de 6 personas y además el número máximo es de 2, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos encontrado en algunos casos con clientes en los cuales nos dicen, ¿no? Oigan, no hay gente que quiera postularse al comité, no hay gente que quiera participar en el comité, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No tengo comité. La respuesta no es tan sencilla, ¿no? Lo que tiene que generar la empresa son los mecanismos, los incentivos adecuados para que efectivamente la gente se postule y se genere la elección, que es la que habla la ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En realidad, en este punto, es importante también comentarles, ¿no?, que cuando una empresa tiene menos de 20 trabajadores, la obligación no es de tener un comité, sino consiste en tener un supervisor de seguridad en el trabajo, que muchas veces se cree que ese supervisor puede ser elegido, digamos, a dedo por la empresa, y eso no es así, ¿no? Hemos también tenido varios casos en los cuales es importante decirlo, ¿no? Nos han consultado si es que una empresa que tiene 10 trabajadores, 15 trabajadores, que está en proceso de crecimiento, necesitan tener un comité. La respuesta es no, necesitan tener un supervisor de seguridad en el trabajo, pero ese supervisor también debe ser elegido. Y de acuerdo a cómo está organizado todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, todo el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, yo les comentaba que es sumamente importante acreditar la participación de los trabajadores, ¿no? Hay una máxima por ahí en el protocolo que dice que todos los trabajadores de la empresa, desde el gerente general hasta el último trabajador, tienen una participación, tienen un rol que cumplir dentro del sistema, ¿no? Y generar esta conciencia, generar esta participación es un deber de la empresa. Y el deber, como toda obligación, debe ser susceptible de ser acreditada, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que ustedes puedan demostrar que han generado, por ejemplo, las convocatorias para que la gente se postule al cargo de supervisor o de representante de los trabajadores ante el comité. Es muy importante que ustedes generen además la evidencia, ¿no?, de que ha habido un sufragio efectivo, de que ha habido un proceso, digamos, de elección de acuerdo a los estándares que la ley establece, porque esas son las cosas que el inspector eventualmente nos va a pedir, ¿no?, que acreditemos, ¿no? Luego, dentro de este sistema, ¿no?, está la planificación y aplicación, que son básicamente los documentos de gestión que todos conocemos, ¿no? El IPER, que tiene que ser aprobado además por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. El IPER no es un documento, es un documento que evidentemente tiene que ser elaborado, ustedes lo tienen que elaborar, digamos, debidamente asesorados con un médico ocupacional o con un servicio de medicina ocupacional, y además tiene que ser aprobado por el comité. Eso a veces también ha sido materia de consulta, pero el comité es el órgano, ¿no?, encargado de aprobar este tipo de documentos. El mapa de riesgos, ¿no?, que como sabemos es un mapa de las instalaciones de la empresa en donde se tienen que identificar todos los posibles riesgos, ¿no? Este documento también puede ser utilizado, estos dos documentos pueden ser utilizados por el inspector de acuerdo al protocolo cuando se realice una visita y pedir
circular justamente por los lugares donde se han identificado los principales riesgos o a los que están expuestos los trabajadores en la empresa, ¿no? Una consulta también típica, ¿no?, que nos han hecho en algún momento. A veces sucede que existen dos empresas normalmente vinculadas, ¿no?, que trabajan o que funcionan, digamos, en las mismas instalaciones, ¿no? Es importante que ustedes tengan, ¿no?, un mapa de riesgo por cada razón social. Es decir, parece tonto, ¿no? Parece que es un requisito por demás absurdo, ¿no? Porque ya tengo un mapa de riesgo y estamos funcionando en el mismo lugar, pero pónganle su sello, pónganle el sello de dos razones sociales distintas, porque eventualmente, ¿no?, podría suceder que la autoridad inspectiva, en este caso SUNAFIL, no considere, por más leguleyada que suene, no considere que se está cumpliendo con la obligación de tener un mapa de riesgo a pesar de que están en el mismo lugar, ¿no? Entonces, es importante que tengan bien identificados cada uno de estos documentos, ¿no? El tema de la evaluación es parte fundamental del sistema, ¿no? Yo les comentaba hace un momento que el sistema de seguridad y salud en el trabajo es uno que tiene que estar en constante evolución, ¿no? Y la evaluación es la piedra angular de este aspecto, ¿no? La ley habla de auditorías internas, ¿no?, de una auditoría una vez al año, ¿no? Lo ideal es poder identificar a través de estas auditorías, a través de esta evaluación del sistema, ¿no?, cómo es que puedo yo mejorarlo y qué cosas podría yo cambiar, ¿no? Esta evaluación nos va a permitir identificar las fallas, ¿no?, para adoptar las medidas correctivas correspondientes, ¿no? Y bueno, nada, finalmente el lineamiento final y que está, digamos, atraviesa transversalmente todo el sistema de seguridad del trabajo es precisamente el asunto de la mejora continua, ¿no? La constante revisión, las auditorías, ¿no? Un aspecto básico de la mejora continua y de la identificación de la línea base que les comentaba hace un momento es tener claramente establecidas cuáles son las obligaciones que yo tengo que cumplir en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque en realidad no existen, o mejor dicho, existen para una empresa que se desarrolle en el sector, digamos, como mínimo, en general, sin que exista ningún tipo de norma sectorial aplicable, porque sabemos que la Ley de Seguridad del Trabajo aplica de manera transversal a todas las empresas y además algunas empresas como en minería, hidrocarburos, electricidad, tienen algunas normas sectoriales que les aplica, pero la Ley de Seguridad del Trabajo atraviesa de manera transversal a todas, se aplica de manera transversal a todas las actividades económicas, ¿no? Y esta norma tiene aproximadamente más o menos 80 obligaciones puntuales que deben de cumplirse. Entonces, lo más importante para que ustedes puedan afrontar, digamos, de manera exitosa y sin ningún problema una inspección en esta materia, digamos, el manual de Coquito sería que puedan tener identificadas claramente cada una de estas obligaciones, ¿no? Y lo ideal también es que tengan en este documento, que puede ser una matriz de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, claramente identificados cómo cumplen, ¿no? Porque hay obligaciones tan puntuales y si se quiere hasta digamos, formales, ¿no?, que si no establezco yo un procedimiento para cumplirlas, ¿no?, difícilmente las voy a tener, si no las tengo mapeadas, ¿no?, difícilmente las voy a poder cumplir. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Al final de cada sesión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?, el acta, ¿no?, final del comité debe ser puesta en conocimiento de los integrantes del propio comité y además del gerente general. Entonces, yo tengo que darle una copia del acta, ¿no?, a los integrantes del comité y al gerente general. Y muchas veces esto no se hace simplemente porque no está mapeado,
¿no? El solo hecho de no estar mapeado genera que yo, una obligación tan sencilla como esta, como puede ser simplemente al final de la reunión, escanear mi acta y mandarle un correo al correo electrónico del gerente general, no se hace. ¿Por qué? Porque no la tenemos mapeada, ¿no? Entonces, eso es, yo, de acuerdo a lo que yo creo es que es algo en lo que ustedes deberían estar enfocados, ¿no? Tener claramente identificado cada una de las soluciones, porque como les digo, hay soluciones muy puntuales, muy específicas, sumamente formales, que normalmente no están mapeadas o identificadas, ¿no? De los sujetos inspeccionados, ¿no? Vamos a ver cómo en este protocolo se han priorizado ciertas actividades, ¿no? Creo que lo que más nos puede interesar es que las actividades que realizan alto riesgo van a estar debajo de la lupa, ¿no? Son las más fiscalizadas. Nosotros en nuestra experiencia profesional lo vemos permanentemente, ¿no? Vemos cómo en realidad las empresas que tienen alto riesgo, operaciones de alto riesgo, están permanentemente fiscalizadas. Las empresas que han tenido o que en algún momento se les han identificado incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto es sumamente importante, ¿no? Porque si viene el inspector un día, me fiscaliza y yo tengo observaciones, tengo una serie de incumplimientos, es muy probable o es altamente probable que me vuelvan a inspeccionar dentro de un tiempo, ¿no? Entonces, es importante que cuando llegue la inspección nosotros podamos estar listos como para responder eficientemente a las solicitudes, a los requerimientos, para que no nos vuelvan a estar tocando la puerta, ¿no? Permanentemente, porque lo hemos visto también en nuestro ejercicio profesional con algunos clientes a los que se volvieron caseritos de pronto, ¿no? Por cosas muy puntuales a veces, yo les comentaba, ¿no? Obligaciones meramente formales en algunos casos, pero eso generaba que los vuelvan a inspeccionar y que los vuelvan a inspeccionar año tras año, y eso pues genera un riesgo, ¿no? Porque es bien difícil, y yo se los digo con toda sinceridad, es bien difícil cumplir al 100%, ¿no? O sea, vamos a estar siempre tratando de cumplir con todo lo que vamos a tener nuestra matriz de seguridad y salud en el trabajo, vamos a tener identificadas las obligaciones, pero cumplir al 100% es sumamente complicado porque hay un montón de detalles en la ley que son a veces los que se van a escapar. Hay algunas personas que dicen que cuando te quieren encontrar una infracción en materia de seguridad y trabajo, te la van a encontrar de todas maneras, ¿no? Pero lo más importante es estar, pues, prevenidos y tratar de cumplir con todas, ¿no? Bueno, las empresas que han registrado mayores denuncias por temas de seguridad y salud en el trabajo también van a estar bajo el ojo de la tormenta, en el ojo de la tormenta, ¿no? Y el protocolo dice que van a inspeccionar especialmente al sector informal. Yo creo que nadie lo cree, pero en fin, vamos a ver si eso sucede, ¿no? Que sería lo ideal. Yo les quería comentar en esta primera presentación, en esta primera parte de nuestra exposición, esto que aplica en realidad para todos los procedimientos inspectivos, ¿no? Esto se ha recogido en el protocolo de seguridad y salud en el trabajo, pero aplica en realidad para cualquier procedimiento, ¿no? La inspección se inicia, ¿no? O la orden de inspección se emite a partir de una denuncia, a partir de una solicitud específica, a veces de oficio, ¿no? Y se emite una orden de inspección, ¿no? A veces ¿no? Puede ser simplemente verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, o puede ser específica, ¿no? O concreta, ¿no? Para un caso determinado, ¿no? O sobre una obligación determinada, ¿no? Y aquí la SUNAFIL tiene un plazo máximo de 10 días, ¿no? Hábiles, entre que se emite la orden de inspección y que se inician las actuaciones inspectivas, ¿no? En el interín tienen que comisionarse a los inspectores, ¿no? Y desde que se inician las actuaciones inspectivas hasta que se emite el informe final o el acta de infracción, tienen 30 días, ¿no? Estos 30 días pueden ser prorrogados, ¿ok? Y es interesante también comentar, ¿no? Porque hemos tenido algunas experiencias últimas
con algunos clientes, que con el paquete de decretos legislativos que se promulgó por el gobierno en estos últimos días, se introdujo una serie de modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entre ellas, ¿no?, se ha hecho, se ha formalizado, se ha hecho expresa la posibilidad y el derecho de los administrados de acceder al expediente administrativo, en cualquier instancia del procedimiento, ¿no? Entonces, si no, nosotros ya hemos visto y hemos tenido algunas experiencias con este tema, que si no se cumplen estos plazos, podría haber una causal de nulidad, ¿no?, de la inspección en sí, del procedimiento inspectivo en sí. Entonces, es interesante también tener en cuenta esta situación, tener en cuenta, digamos, tener claros cuáles son los plazos y que existe la posibilidad de cuestionar, ¿no?, la validez del procedimiento inspectivo si es que no se respetan los plazos previstos para su tramitación, ¿no? La única excepción, ¿no?, a este plazo de 10 días hábiles para que se inicie la inspección son aquellos casos en los cuales se ha reportado un accidente fatal o alguna enfermedad ocupacional, que la verdad es que nunca he visto, no sé si alguno de ustedes ha visto esto, nunca he visto que un empleador diga, oye, yo tengo un caso de enfermedad ocupacional, por favor, ministerio, regístralo. Pero, bueno, lo dice la ley, ¿no?, o algún, y eso sí es un poquito más común, algún incidente peligroso que pueda poner en riesgo la salud o la vida de los trabajadores o la población en general, ¿no? Sobre todo cuando son casos de repente muy grandes, notorios, ¿no?, que deberían, que han tenido repercusiones de repente en prensa o en medios de comunicación, ¿no?, que generan que las actuaciones inspectivas se tengan que iniciar dentro de las 24 horas de producido el hecho, ¿no? Ya no rige el plazo de 10 días, ¿no? El inspector puede solicitar la presencia del comité o de la supervisión, del supervisor de seguridad y trabajo y también de un representante sindical, ¿no? Además, dependiendo de la complejidad o de la especialidad a la que se refiere la inspección, podría también solicitar la presencia o la participación de peritos o técnicos que coadyuven, ¿no?, en la verificación del cumplimiento de la normativa sobre la materia, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Se ha implementado, ¿no?, el listado de verificación de materias de seguridad y salud en el trabajo. Esto es un anexo del protocolo. Es un anexo al protocolo, ¿no? Y lo vamos a ver, creo que no se ve muy bien el escaneado, pero si pueden verlo por acá, vamos a ver si esto me ayuda, ¿no? Acá dice cumple, no cumple, cumple parcialmente, ¿no?, no aplica, ¿no? Y acá tienen listadas las obligaciones, ¿no?, con los artículos, ¿no? Esta es una suerte de matriz, ¿no? Esto es una suerte de matriz de obligaciones que nosotros hemos visto que es, esto va a ser, digamos, sumamente útil para el inspector, porque va a llegar, se va a pasear por las instalaciones de la empresa, ¿no?, y va a decir, a ver, ¿tienen comité? Sí, cumple, ¿no? El comité fue elegido y tienen su tablita y van a ir poniendo checks y marcas, ¿no? Entonces, como yo les decía hace un momento, es sumamente importante que ustedes tengan, ¿no?, una matriz que les permita, ¿no?, pasar este examen, ¿no?, con solvencia. Y además, que en esta matriz puedan ustedes tener, digamos, la obligación y al lado los documentos que necesitan para acreditar que han cumplido con la obligación, ¿no? Eso es algo que les va a facilitar muchísimo la vida, ¿no? Creo que aquí estamos. Se evalúa por niveles de cumplimiento, y lo hemos visto en el listado de verificación de materias de seguridad del trabajo, y esto también es sumamente interesante e importante porque ya está recogido en el protocolo, es algo que se venía aplicando, incluso había una sentencia de la Corte Suprema hace poco que establecía responsabilidad solidaria, ¿no?, en el pago de una reparación producto de un accidente de trabajo, ¿no?, entre la empresa principal y la empresa contratista, ¿no? Y lo que dice el protocolo expresamente es que efectivamente va a haber
Si durante la actuación inspectiva se detecta que la empresa contratista que realiza actividades en mis instalaciones no cumple con sus obligaciones en materia de seguridad en el trabajo, sin perjuicio, lo dice, ¿no? El protocolo, sin perjuicio de la responsabilidad que eso atañe a la empresa principal, porque la empresa principal tiene la obligación de verificar que las empresas contratistas que realizan actividades en sus operaciones cumplen con todas sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin perjuicio de ello, puede iniciarse una inspección también enfocada en la empresa contratista, y el protocolo dice, y viceversa, ¿no? O sea, si es que eventualmente están evaluando el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad del trabajo de una empresa contratista mía y por ahí se advierte que no necesariamente yo estoy cumpliendo con todos los requisitos que la ley establece, podrían también iniciarme una inspección sobre la materia, ¿no? Bueno, esto también se aplica de manera transversal a todas las inspecciones, ¿no? Supuestamente se ha establecido como regla general que los inspectores deberían esperar como máximo 10 minutos para ser atendidos, ¿no? Hemos visto casos, y aquí lo que decía Mónica hace un momento, ¿no? Va a depender mucho el tema de la predictibilidad, el tema de los criterios, va a depender mucho de que los inspectores se alineen, ¿no? Porque hay inspectores que en realidad llegan, nos hacen muchas bolas, hoy un ratito, ahorita salimos, ha salido a almorzar, ya regresa, se demoran 10, 15 minutos, 20, inspector, no pasa nada. Pero hay otros inspectores que sí, a los 10 minutos dicen, no, ¿sabes qué? No me has atendido y se van. Y esto ya constituye una infracción con una obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? Que a veces es mucho más cara, ¿no? La multa por esta infracción de obstrucción a la labor inspectiva a veces es mucho más cara que una multa por un incumplimiento, porque es una falta muy grave, ¿no? Entonces de repente en la inspección me encuentran una infracción formal, ¿no? Por no sé, por no haberle enviado el acta al gerente general, ¿no? Y de pronto la infracción por la obstrucción o la supuesta obstrucción a la labor inspectiva resulta ser muchísimo mayor, ¿no? Entonces, aquí sí es importante que puedan ustedes instruir o digamos, compartir, ¿no? Con las personas encargadas de recibir a la gente que llega a sus oficinas, que si llega un inspector de trabajo, lo ideal sería que se comuniquen con el gerente de recursos humanos, si no está el gerente de recursos humanos, elaborar una cadena, ¿no? De gente que pueda atenderlos, porque a veces pasa que no está la persona que tendría que haber atendido al inspector, y el inspector, en un ataque de furia, se va y simplemente ya es más que seguro que nos va a imponer la multa, ¿no? Yo les comentaba, ¿no? Los inspectores en las diligencias inspectivas pueden recorrer todo el centro de trabajo, ¿no? Si tienen que entrar a una zona donde donde por requisitos de seguridad tienen que utilizar EPPs, la empresa tiene la obligación de brindarle estos EPPs, ¿no? Esto evidentemente tiene que ser coordinado, no puede ser de un momento para otro, ¿no? Puede realizar entrevistas con los trabajadores, ¿no? Y bueno, puede realizar también diligencias de investigación adicionales, previo aviso al sujeto inspeccionado, en este caso ustedes, ¿no? Pueden tomar fotos, videos, mediciones, muestras, ¿no? Croquis, cosas que le permitan, todo lo que le permita, pues, evidenciar si es que está cumpliéndose o no con la normativa, ¿no? Hay medidas que puede tomar el inspector casi que de inmediato, ¿no? Por ejemplo, y creo que la más importante es que si el inspector ve o verifica que hay un incumplimiento que genera riesgos graves e inminentes, puede ordenar en ese mismo momento la paralización o prohibición de todo trabajo en las áreas que corresponda, ¿no? E incluso está facultado a solicitar la ayuda de la fuerza pública para esto, ¿no? Entonces, sí, el inspector en esta materia tiene amplias facultades, ¿no? Como
saben, y esto también es común en todas las inspecciones, pueden haber requerimientos documentales formales, para eso habrá que citarlos a una comparecencia en el ministerio normalmente, donde deberán exhibir pues toda la documentación que se les solicita y deberán estar debidamente representados, ¿no?, con una persona que tenga al menos una carta poder delegando poderes por la persona que tenga las facultades suficientes para ello, ¿no? Ahora, las medidas inspectivas de requerimiento son aquellas medidas en las cuales el inspector, digamos, te da la chance de subsanar, ¿no? Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas en un plazo razonable, ¿no? Esto es importante, ¿no? Hemos visto casos, por ejemplo, en los cuales el inspector en una zona donde había un riesgo químico, ¿no?, había unas sustancias químicas, ¿no?, consideró que ese ambiente no estaba suficientemente ventilado, ¿no? Y se dio cuenta además que por una cuestión casi que de estética se había colocado un triple y un drywall, ¿no?, en una zona que debía haber estado libre. Entonces solicitó a la empresa en ese instante que se retire ese drywall, ¿no? Entonces le dio un plazo y efectivamente se retiró el drywall. Entonces hay una serie de infracciones, de incumplimientos que deberían poder ser subsanadas cuando el inspector emite su medida de requerimiento, ¿no? Y bueno, finalmente, para terminar, yo les había puesto unos ejemplos de infracciones graves y muy graves en esta materia, ¿no? Como por ejemplo el incumplimiento o incumplir con las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros, ¿no? Nosotros tenemos que registrar todo, ¿no? Y otra vez, en materia laboral en general y en materia de seguridad del trabajo es muy, muy importante el tema de la prevención y que todo quede por escrito, ¿no? Incumplir la normativa, claro, cuando sucede una muerte o un suceso que pueda poner en riesgo a la población, también es muy complicado que exista una situación que pueda ser revertida, ¿no?, ante una inspección. Y nada, finalmente, como pueden ver, y yo sé que ustedes lo tienen clarísimo, las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y las multas son de las más altas, ¿no? Entonces, pueden llegar a ser 100 UITs, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo que es importante tener en claro. Y además, no sé, imagino que también en algún momento lo deben haber escuchado, se había dispuesto la reducción de las multas hasta julio del 2017, ¿no? Esa norma salió me parece que en el año 2014, y veíamos el año 2017 como muy lejano, ¿no? Pero julio del 2017 está a la vuelta de la esquina, así que nada, yo creo que es importante tener estos criterios claros y tomar las medidas de prevención correspondientes, ¿no? Con esto terminamos esta primera parte. Vamos a tener una rueda de preguntas al final de la exposición, de las 3 exposiciones que tenemos previstas para esta mañana, así que prepárenlas, encantados de absolverlas, y le cedo la palabra a Elizabeth Zamudio. Buenos días. A mí me toca hablarles sobre el protocolo de fiscalización de los temas de contratos sujetos a modalidad. Sabemos que los empleadores tenemos una tendencia, una preferencia por contratar siempre a plazo fijo, ¿no?, para poder desvincularlos sin ningún inconveniente, porque saben que acá desvincularse es muy difícil, ¿no?, hay que pagar indemnizaciones o tenemos el serio riesgo de la reincorporación. Entonces, siempre vamos por esa vía, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la regla general acá en Perú es contrato a plazo indefinido. Solo excepcionalmente se pueden utilizar los contratos a plazo fijo. Por eso es que la ley establece taxativamente estas 9 modalidades. De hecho, por temas de tiempo solamente voy a hablar de las 4 que más utilizamos, ¿no? De repente después en las preguntas podemos hacer alguna puntual, pero tenemos que tenerla bien justificada, ¿no? Antes, a modo de introducción y en mi experiencia, nosotros teníamos estos contratos que poníamos de repente de manera muy sucinta, la causa objetiva, y en la inspección lo que hacíamos es
con mis pruebas, tratar de justificar y darle fuerza a mi contrato. Ahora lo que nos dice el protocolo es que la causa tiene que estar claramente detallada, claramente establecida, ¿no? Como dice la norma, tampoco es un copy-paste de lo que dice la norma, ¿no? Hay que explicar, ¿no? Si, en cada causa por qué, por ejemplo, mi actividad está incrementada, por qué estoy hablando de un incremento coyuntural y sobredimensionado de la demanda, si es que hablo del tema de necesidades de mercado y no solamente copiarlo, eso lo tenemos en muchos contratos. Ahora, si el contrato está bien explicado, eso tiene que reflejarse en la realidad. Y eso va a ser algo que va a ser contrastado y verificado por el inspector, ¿no? En el protocolo se da preferencia a la entrevista, eso siempre ha sucedido, pero algo que me parece interesante de ver en el protocolo es que se va a entrevistar al jefe inmediato. Normalmente, quienes mantenemos la información y el control de cómo deben tener las causas, el contrato estar bien sustentado, tener una buena causa, qué voy a decir, cuál es el speech, son las personas encargadas de la contratación, recursos humanos, ¿no? Los abogados, ¿no? Tenemos todo el apoyo para poder sustentarlo. Pero ¿qué pasa cuando el jefe no tiene esta información, ¿no? Es importante que esto que vayamos a ver, porque ahorita en mis trabajos se supone que nos ha dado las fijas, ¿no? Qué cosa nos va a revisar en cada uno de los casos, trasladárselos a los jefes inmediatos que ven a esos trabajadores, porque ellos son los que nos van a contradecir y esa información que se recaba en entrevistas es sumamente importante, es sensible y prácticamente nada lo puede superar. O sea, lo que ya dijo alguien que trabajó y que está de mano a mano trabajando con una persona temporal, no se va a poder revertir con algo que diga el empleador o el gerente de recursos humanos. Eso es inquebrantable. Entonces, es importante que a raíz de esto que vamos a explicar de manera muy rápida, y bueno, son checklists, ¿no? Podamos tener ya el cuidado de trasladarlo a todas las personas que están involucradas en la contratación, porque muchas veces los recursos son requeridos primeramente de primera mano de cada área, y no necesariamente las áreas, los departamentos que funcionan en todas las organizaciones están enteradas de qué cosa es lo que tienen que hacer y qué tienen que tomar en cuenta para que esto sea válido y no tengamos inconvenientes posteriores. Voy a tratar de hablar así muy rápido sobre el tema de los contratos, la descripción, ya muchos sabemos, incremento de actividades, está relacionado al inicio de actividades, abro un nuevo establecimiento comercial, ¿no? Aquellas empresas que trabajan con establecimientos, tengo una nueva línea de negocio que quiero implementar, ¿no? Hacía jabones, ahora hago detergente, tengo un sustento de por qué incremento mis actividades. Eso está relacionado más a qué hace la empresa para poder tener más actividades, ¿no? Yo estoy abriendo algo, estoy creando y tengo un cierto riesgo, ¿no? De cómo va a funcionar este nuevo negocio, cómo va a funcionar este establecimiento, cómo va a funcionar esta actividad que quiero abrir, y me dan un plazo de 3 años para poder adaptarme y ver si es que se supone que seguir el negocio, ¿no? Entonces, el plazo máximo que me da la norma para poder contratar este tipo de trabajadores por esta modalidad es de 3 años. ¿Qué me dice el protocolo? Para justificar el inicio de la actividad, me pide la constancia de inscripción. Antes no nos pedía, ¿no? La constancia de escritura pública, la constitución de la empresa en realidad no es determinante para decir que una actividad empezó, ¿no? Uno constituye un negocio y no necesariamente vas a empezar ese momento. O sea, uno empieza normalmente y naturalmente con la apertura del RUC, ¿no? Uno abre un RUC, ¿no? Y tienes la planilla, empiezas a trabajar, operar, ¿no? Emitir facturas, boletas. No lo mencionan acá, pero con el tema de la licencia de funcionamiento, ¿no? También te dicen autorización de la autoridad competente respecto a la nueva actividad. Autorizaciones, licencias, número de RUC. Lo han pedido, pero en realidad nosotros creemos que esto podría ser mejor complementado con, de repente, el número de RUC que sí me va a dar una mejor vista de cuándo es que realmente empieza el negocio, ¿no? En el caso de la apertura de un establecimiento, el documento que acredita la propiedad, posesión, autorización, ¿qué quiere decir? ¿No? El arrendamiento, el contrato con la persona que me está dando este establecimiento. Consideramos que también podría ser la licencia de funcionamiento, porque también un local opera con una licencia, puede ser válidamente un sustento, ¿no? En el caso de incremento de actividades es interesante, nos piden el registro de compras y ventas, guías de remisión, facturas. Esto normalmente lo pedían para temas de necesidades de mercado, ¿no? Compras, ventas, pero entendemos que la idea es que se pueda verificar efectivamente que esta empresa está empezando por ejemplo, nueva actividad, ¿no? Ahora van a vender jabones, ¿no? Y quieren ver que estos recibos tengan concordancia con
el nuevo producto que se está lanzando al mercado, que se está operando, ¿no? En el caso de necesidades de mercado, a nosotros nos encanta utilizar esta modalidad contractual, ¿no? Necesidades de mercado, nos da 5 años, es tan extensa que nos permite meter lo que podamos sustentar bien. Pero se está bien referido al... Nosotros realmente casi no lo recomendamos, ¿no? Porque es un contrato que prácticamente me dice que el mercado es quien tiene que hacer que nosotros tengamos la necesidad de tener trabajadores, ¿no? La demanda se ha incrementado, está sobredimensionado y es algo coyuntural. Nunca antes ha pasado. Y esto pues sigue toda la vida, ¿no? Normalmente utilizamos los 5 años y seguimos 10 años más con el trabajador, ¿no? Y la demanda fue la misma, ¿no? Estos contratos son para casos puntuales. De repente ahorita tenemos ese tema de la necesidad del agua, ¿no? Por todo lo que ha pasado con los huaicos y todo. Podría ser, de repente, que tengo una mayor demanda por un tema coyuntural, ¿no? Y tengo que contratar personal que me distribuya el agua, ¿no? Pero casos tan puntuales como esos son los que deberían estar limitados a ese tipo de contratos. Prácticamente el Ministerio de Trabajo, cuando ve necesidades de mercados, los separa. Separa incrementos, separa necesidades y los pone en un lugar muy especial porque sabe que esos son los contingentes, ya de cajón, están así fichados. Entonces, tratemos de evitarlos o por lo menos utilizarlos en los casos que puedan sustentarse. Han habido, ahorita les voy a comentar, en tema de fiscalización, hay veces que se tiene suerte, hay veces que no se tiene suerte, hay que ver quién nos toca, ¿no? ¿Qué nos pide ahora en el protocolo? ¿Qué nos va a pedir el inspector? Nos va a pedir documentos que acrediten las variaciones sustanciales de demanda del mercado. ¿Qué? Un estudio de mercado, ¿no? De repente, para que podamos decir la variación sustancial, ¿no? Puede ser. No dice cualquier documento. El documento que acredite el incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de actividad productiva de la empresa. O sea, ninguna empresa emite un documento así, ¿no? Tendría que ser algo externo. Tendría que ser, de repente, hablando de un tema de crisis de agua, ver pues, la prensa, qué es lo que ha ocurrido en general, ¿no? No hay estos documentos es muy aleatorio, muy vago, ¿no? O sea, es prácticamente, ¿cómo me vas a demostrar tú pues, que esto va a suceder realmente, ¿no? Y además, bueno, lo que ya venían pidiendo, ¿no? Libros contables, registros de compras, guías de remisión, facturas. Estos documentos contables normalmente son para ver el tema de la variación de mercado. Ha pasado en fiscalizaciones, bueno, no sé cómo va a ser ahora, vamos a tener ahora las fiscalizaciones que vienen, ¿no? Que por ejemplo el contrato no estaba muy sólido, pero con mis registros podía justificar estos incrementos de la demanda, ¿no? Los picos, los contratos que estaban dentro del plazo en el que estaba el pico, pasaban, y aquellos que estaban en la misma línea, ¿no? Esos se quedaban ahí observados, ¿no? Ahora nos pide, los protocolos nos piden que no solamente esté esto en los números, sino también en el contrato. Hay que explicar. No poner únicamente el copy-paste que ponemos, no, incremento por este tema coyuntural, sobredimensionado, bla. No, ponemos por qué pasó, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el hecho coyuntural e imprevisible que ha generado esta necesidad concreta, ¿no? Y bueno, como les digo, prácticamente esos papeles tenemos que generar los estudios de mercado, tenemos que ver qué cosa nos puede justificar y no solamente el tema de los libros contables y los registros que antes normalmente pedía el inspector de trabajo. Bueno, en reconversión empresarial, esto vamos a pasarlo rapidito. Esto solamente se aplica para aquellos negocios que van a cambiar su giro total, ¿no? Eso casi no se usa porque el negocio pues nace con una intención y normalmente no es muy común que las empresas lo varíen. Y bueno, acá nos piden pues igual, ¿no? Constancias, las licencias, boletas, un poco para acreditar tu nuevo rubro, ¿no? La nueva actividad que vas a realizar, completamente distinta a la inicial, ¿no? Ahora, en el caso de los contratos ocasionales, ¿no? Accidentales, tenemos el ocasional. Bueno, esto casi no es utilizado por muchas empresas, es un contrato que se hace para actividades que son no relacionadas al core business de la empresa, pero que se contratan, ¿no? Puntualmente, por ejemplo, el mantenimiento de las computadoras, ¿no? Algo que va a durar muy poco tiempo, no está relacionado a mi core, pero lo necesito. Normalmente las empresas esto lo tercerizan, ¿no? Pero ahí está en la norma, pueden contratarlo directamente si quieren supervisarlo, dirigirlo, manejarlo directamente, ¿no?
También tenemos, bueno, acá en este caso nos piden el organigrama, ¿no? Y los documentos de gestión que me demuestren pues, que no está dentro de mi core, ¿no? Esto creo que es muy sencillo de poder justificar. El contrato de suplencia es un contrato que sí utilizamos más, ¿no? Es un contrato que las compañías utilizan para sustituir aquellos puestos que ¿no? se van por licencias sindicales, licencias con goce de haber, por enfermedad, maternidad, ¿no? Y es muy importante lo que me pide, bueno, en realidad la norma ya lo establecía, ahora lo van a fiscalizar con más detenimiento, es que esto en el contrato esté expuesto, no solamente el puesto que se va a reemplazar, sino el nombre del trabajador que va a ser reemplazado, ¿no? Señalando claramente cuáles son los periodos y tiene que regresar inmediatamente, se reincorpora, el señor se va, no puede continuar. Entonces, para este tipo de contratos, es lo que siempre se ha pedido, los documentos idóneos, ¿no? Que acrediten la necesidad de reemplazar el certificado médico, ¿no? Que establezca el descanso, de repente el convenio de licencia con el trabajador que se va a ir de posgrado, ¿no? Esto acá es, creo que más sencillo de justificar. Tener cuidado, como les digo, en el contrato poner el nombre completo de la persona que se va a reemplazar. Bueno, tenemos acá el contrato de emergencia, que son para casos muy fortuitos, ¿no? Ahorita con el tema de los huecos se me inundó mi almacén, ¿no? Puedo contratar personal para que recurra a este tipo de necesidades. Acá me dicen, pues, la emergencia, ¿no? El informe técnico de defensa civil, no sé si es tan fácil conseguirlo de manera inmediata para una fiscalización, pero eso, los recortes periodísticos de la emergencia, yo creo que esto es algo muy que se podría demostrar en una catástrofe que normalmente para este tipo de situaciones es que están elaborados, pensados estos contratos, ¿no? Ahora hablando del contrato de obra y servicio específico, ¿no? Este contrato nos encanta usarlo, a veces decimos para el servicio específico de secretaria, ¿no? Eso no se usa, eso está mal. El servicio específico normalmente está relacionado a un proyecto, a algo que va a empezar y terminar, un contrato con un cliente muy puntual, que tiene una fecha de inicio, que tiene un contrato que lo sustenta y una fecha de término, ¿no? En este tipo de contratos hemos visto que el Ministerio de Trabajo se ha puesto un poco más quisquilloso. Entendemos que es un contrato que es un poco más flexible que el de mercado, que ya está con mucho roche, entonces ya estamos con el servicio específico, pero también está volteándose a fiscalizar esto con más detenimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, antes, ¿qué hacíamos para justificar un contrato de obra, servicio específico? El contrato matriz con el cliente, ¿no? Las órdenes de servicio servían también para sustentar el contrato, las facturas que se pagaban, ¿no? Punto. Ahora, y bueno, además de detallar en el contrato puntualmente a qué proyecto va, ¿no? Y cuánto tiempo. Ahora nos pide todos estos documentos en Ministerio de Trabajo. Esto nos va a pedir el inspector cuando empezamos una fiscalización. Que acrediten la obra y servicio, me van a pedir el contrato de obra, ¿no? El acuerdo directorio, gerencia, general o comité, que establezca, imagino, vamos a contratar a esta obra, ¿no? El memorándum que autoriza el servicio, ¿no? Autorizo el gerencia general, logística, ¿no? Operaciones, que se haga el servicio, las fichas técnicas de la obra, ¿no? Las normas, las notas técnicas del servicio, el comprobante de pago, que era algo que ya se pedía, ¿no? Y para acreditar las labores me van a pedir los partes de producción que se indica la designación de personal, ¿no? Necesitamos tanta dotación de personal para tal y tal proyecto, ¿no? La descripción del puesto que acredite que van a realizar esa obra en específico, ¿no? La descripción de desarrollar las tareas, eso podría estar en el contrato, ¿no? Podríamos tratar de justificarlo con el mismo contrato que está la descripción de las tareas. Las fichas técnicas de seguimiento del servicio, ¿no? Que hago seguimiento a que el servicio se vaya dando en el tiempo, el plazo que tiene que durar, y los requerimientos de personal que se van haciendo, ¿no? Entonces, todo esto nos va a pedir el inspector de trabajo para acreditar la obra, ¿no? El servicio específico, la obra determinada. Entonces, estamos dándonos cuenta de que de repente están haciendo, bueno, se han hecho obviamente estudios de cómo se están comportando los empleadores, ¿no? Ya sabemos que las necesidades están siendo cambiadas a las de obra y servicio específico, pero ya tenemos más cuidado de asignarle un proyecto, ¿ok? Pero, ojo, no solamente basta mencionarlo, ya ha pasado veces en las que hemos podido ver la necesidad de armar un buen proyecto, pero esto acá va a hacer que va a demostrar si esto contrasta en realidad con lo que sucede en los hechos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de contrato. Y bueno, el intermitente es un contrato para necesidades continuas, pero que no son permanentes, pero discontinuas. Casi no se utiliza, en muchas organizaciones es únicamente limitada
por ejemplo, ¿no? Dragado de puertos, ¿no? El servicio es algo que sabemos que permanentemente vamos a necesitar, pero en realidad no es continuo, ¿no? Acá lo que me van a básicamente pedir es acreditar el derecho de preferencia que tienen los trabajadores que hacen estas actividades, ¿no? Y que los servicios pues se van realizando y se van reanudando en cada oportunidad que no sea continua, ¿no? Obviamente. Y bueno, el contrato de temporada es esta limitada temporada, ¿no? En servicios de educación, acá hace puntualmente en mi trabajo una tingencia, ¿no? Ojo que el periodo escolar no es una temporada, ¿no? En el centro de educación obviamente no es, ¿no? Pero de repente esto se está encontrando y lo ponen muy puntualmente en sus directivas, ¿no? En este protocolo, ¿no? Hay que excluir esta actividad temporada, pues campaña navideña, Día de la Madre, ¿no? En las empresas que venden, se contrata más trabajadores por esos periodos, es algo que se puede sustentar, ¿no? Y me van a pedir la documentación que sustente pues esta temporalidad. Tenemos el organigrama de la empresa, el nivel de producción de ventas, un poco para revisar, ¿no? Revisión de los 3 años previos de la realización de la inspección para ver si efectivamente la temporada hace un cambio, ¿no? Sobre la desnaturalización, ¿no? Conocemos las que nos señala la norma, en el protocolo se ha tocado puntualizar no solamente el tema de trabajadores que siguen trabajando luego de terminar la vigencia, sino aquellos que se encuentran en el centro de trabajo sin contrato. No, estos son a plazo fijo. Y te piden en la planilla no están. Entonces ya se ha extendido, se ha precisado en el protocolo que esos también ingresan a la verificación. La norma señala también, no está en las cuatro causas que te señala el 77, pero te dice, pues, aquellos trabajadores que están laborando dentro a plazo fijo luego de haber estado a plazo indefinido, ¿no? Si no ha pasado un año no lo puedo hacer, ¿no? Hay un tema que en el protocolo se ha tomado, es que van a tomar como referencia, por ejemplo, aquellos contratos, aquellos puestos que tienen naturaleza indefinida, por ejemplo, si el puesto fue ocupado previamente por alguien que tenía contrato a plazo indefinido y después es contratado por otra persona a plazo fijo, va a ser un indicio de que eso está desnaturalizado. Ojo que sí, hemos tenido casos de organizaciones que hemos decidido cambiar y reorganizarnos y en realidad ese puesto ya no va a ser indefinido, ahora va a ser fijo, ¿no? Bueno, de repente cambiando de trabajador podías decir, bueno, ok, paso piola y no se ve, ¿no? Son diferentes personas, no van a darse cuenta. Pero ahora va a ser un indicio, van a mirar si el puesto anterior, sea quien fuese quien lo haya ocupado, va a ahora ser reemplazado por alguien temporal. Ojo que eso va a ser verificado y hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, puntualmente nos dicen cómo va a ser acreditada la desnaturalización en cada uno de los casos, ¿no? En el incremento, obviamente, si no se acredita el inicio, no tengo mi licencia, no tengo mi documento que diga, empecé este día y ojo, bueno, el inicio de actividad se rige a partir de la fecha en que abre la empresa, que se inicia. No cuando inicia mi trabajador, yo no cuento 3 años desde que contrato a mi trabajador, sino desde que opera esta nueva actividad de este establecimiento, ¿no? En las necesidades de mercado, obviamente si nos dicen si se demuestra que no ha habido ningún incremento, ¿no? O que no es coyuntural, ¿no? Este incremento es toda la vida, que quiere decir que mi negocio está yendo tan bien, pero pucha, todo un año está en su vida, ¿no? Obviamente eso tampoco va a ser coyuntura, ¿no? Y bueno, y si no existe la variación de la demanda. En este caso va a ser muy difícil justificar uno de necesidades de mercado con los exquisitos que se han puesto más lo que ya era, obviamente eso está bien limitado, ¿no? Bueno, en el de la reconversión, igual, que nos acredita que haya habido un cambio realmente en el negocio. En el caso de las ocasionales, obviamente que sean a labores habituales, ¿no? Se supone que es ocasional fuera de mi core y se dan cuenta que está dentro del core business. El de suplencia, ¿no? El trabajador es contratado, pero hace algo distinto, o regresó el trabajador sustituido y el otro trabajador sigue ahí, ¿no? Van a ser causas que van a terminar su desnaturalización, ¿no? En el caso de la emergencia, acabó la emergencia, pero yo los dejo trabajando en la empresa. También es otra causa de desnaturalización, ¿no? En el de obra, ¿no? Ya está en la norma el tema de la continuidad de los servicios pese a que la obra terminó o que no se acredita la existencia de la obra, ¿no? Digo que existe, pero no está el contrato, también, ¿no? En el intermitente también, si es que no tengo pues liquidaciones de corte de cada actividad y que esta actividad finalmente termina siendo continua. Viene el de temporada, pues cuando veo que son actividades comunes, ¿no? La temporada educativa, ¿no? Eso no es algo que sea temporal, eso es continuo en el tiempo, hay que acreditar que esto es algo que dura poco, ¿no?
Las infracciones. Tenemos, bueno, solamente para referencialmente son más, ¿no? Leve, y esto hay que puntualizarlo, normalmente el Ministerio de Trabajo ya no nos pedía, ¿no? Bueno, la SUNAFIL ahora, no nos pedía el cargo de entrega al trabajador de contrato de trabajo, bastaba con presentar el contrato firmado, ¿no?, de las partes. Ahora tenemos que puntualizar, en el protocolo está, el inspector va a pedir que se entregue, que nos haya el cargo de entrega del contrato de trabajo en 3 días hábiles. Hay que tener cuidado, de hecho, quienes quieran, ¿no?, vamos a hacer unos cargos para que tengan todos y entreguen sus contratos en 3 días hábiles a cada uno de sus trabajadores. Y lo van a exigir, como lo primerito en la lista es ese cargo. La infracción es leve y dependiendo del número de trabajadores tenemos de medio a 30 UITs, que no es poca plata, ¿no? Bueno, no se le da el contrato previsto por escrito dentro del plazo, ¿no? 3 a 50 UITs, y muy grave, pues no cumplir con la función, el tema que estamos hablando, la desnaturalización, el fraude, la simulación, tiene una sanción de 5 a 100 UITs. Entonces, como vemos, hay que tomar un poquito más de cuidado, hacer llegar esta información a todas nuestras líneas del negocio que vayan a estar involucradas. Va a haber fiscalización muy puntual. Estos protocolos han salido para que los inspectores, como lo dijo Mónica, para que tengan una uniformidad en la fiscalización, pero a la vez nos están diciendo, ojo, no basta con lo que dice tu contrato. Si tu contrato no dice nada, estás muerto. Si tu contrato tiene una buena justificación y tiene una causa, tienes que demostrar con documentos que eso es así, ¿no? Y si tengo los documentos y se va a hacer el contraste en la realidad, porque van a verificar, van a entrevistar a los trabajadores, van a entrevistar a los jefes inmediatos y no necesariamente a quienes manejamos la información para que se cierre todo el círculo de verificar que efectivamente se está utilizando una buena causal. Tenemos hasta 100 UITs de multas, así que hay que tener mucho cuidado con esto y tomarle bastante detenimiento, ¿no? Hasta aquí yo termino mi exposición. Le cedo la posta a Mónica, que les hablará sobre el tema de la cuota de discapacidad. Bueno, como ya nos ha ganado un poquito el tiempo, yo voy a tratar de ser bastante concisa en este último punto. Además, sé que ya después de 1 hora o un poquito más de concentración podemos estar un poquito cansados, así que vamos a tratar de darles más bien alguna información importante respecto de la obligación de cumplir con la cuota de personal con discapacidad, que creemos que les va a resultar útil para evitar tener infracciones por esta razón, si es que hasta el momento no han implementado procedimientos internos dentro de su empresa que les puedan permitir cumplir con esta obligación legal, ¿no? Como ustedes saben, ¿no?, desde diciembre del 2014, o bueno, ya desde el enero del 2015, es obligatorio que aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores cuenten con un porcentaje de personal con discapacidad del orden del 3%, ¿no? ¿Qué se considera personal con discapacidad? Se considera personas con discapacidad aquellas que tengan restricciones de un grado igual o mayor a 33%. ¿Cómo determino yo si alguien está sujeto a ese tipo de restricciones? A través de un certificado médico. Inicialmente el certificado médico era expedido por la CONADIS, ¿no? Posteriormente se señaló que el certificado iba a ser expedido por los hospitales pertenecientes al Ministerio de Salud, a AESalud o a las Fuerzas Armadas o policiales. Y ya para este año 2017, a través de las normas del paquete simplificador, se ha señalado que el certificado puede ser emitido por cualquier médico privado, ¿no? Pero ojo que esta posibilidad de que el certificado sea emitido por un médico privado está recién vigente en este ejercicio 2017. Entonces, si nosotros hemos registrado personal con discapacidad en el año 2014 o en el año 2015 o en el año 2016, deberíamos contar con esos certificados anteriores emitidos por los hospitales o eventualmente por la CONADIS en el periodo en el que ésta tenía la competencia. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que teóricamente debe pasar en SUNAFIL a partir de este protocolo? SUNAFIL dice, nosotros tenemos acceso a la planilla electrónica, ¿no?, de todos los peruanos.
Entonces vamos a entrar a esta base de datos enorme que nos proporciona la planilla electrónica, vamos a identificar primero a todas las empresas que tienen más de 50 trabajadores, es decir, todas aquellas que son susceptibles de estar obligadas a cumplir con esta cuota, ¿ya? Con eso ya hemos descartado pues un enorme porcentaje de las empresas en el Perú. Una vez que hayamos identificado estas empresas que deben cumplir con la cuota, vamos a ver si es que efectivamente han declarado a través de su planilla electrónica que han contratado personal con discapacidad en porcentaje suficiente. Ustedes se habrán dado cuenta que hoy en día en el T-Registro existe, cada vez que yo le doy de alta a un trabajador, existe la posibilidad de declarar si se trata de un trabajador con discapacidad o no, ¿no? Entonces, a quienes hayan dado check adecuadamente a esa casilla, se les va a considerar en principio cumplidores de la cuota. Obviamente eso no significa que yo voy a darle check y voy a considerar como personal con discapacidad simplemente para que mi T-Registro evidencie que tengo personal con discapacidad a personas que no padecen esa discapacidad, ¿no? Porque si bien no voy a ser objeto de una inspección prioritaria, ¿no? Eventualmente sí puedo tener una fiscalización laboral o una denuncia que lleve a una revisión, y si la SUNAFIL detecta que yo he hecho una declaración falsa, voy a incurrir claramente pues, en una infracción y me voy a meter en un problema, ¿no? Bueno, entonces, la inspección o el procedimiento de verificación respecto a esta cuota se va a centrar teóricamente en esas empresas que a través de este barrido de la planilla electrónica se haya detectado que pese a tener la obligación de cumplir con la cuota, no cumplen con la cuota, ¿no? Y hoy en día se está verificando ya a partir del año 2015, ¿no? Entonces, tenemos ya fiscalizaciones laborales que están acudiendo a las empresas a fiscalizar si es que han cumplido con la cuota de discapacidad desde el año 2015. Entonces, lo primero que yo tendría que preguntarme como empresa es si estoy obligado o no a cumplir con la cuota. ¿Cómo voy a hacer eso? Tengo que hacer una suma ponderada de los trabajadores que he tenido en el año fiscal objeto de la obligación. Básicamente la suma ponderada funciona así, ¿no? Un trabajador que ha trabajado todo el año vale 1. Un trabajador que ha trabajado 6 meses vale medio, ¿no? 0.5. Si ha trabajado 3 meses, entonces vale 0.25, ¿no? Y de esa manera yo voy a poder hacer una suma de cuántos trabajadores he tenido durante todo el año y eventualmente llegar a mi promedio ponderado de trabajadores o a mi suma ponderada de trabajadores. En este caso del ejemplo, la suma ponderada arrojó 44.69, que es un número menor de 50, por lo tanto, no aplica la obligación. Veamos este otro ejemplo. Fíjense que en este ejemplo, durante 6 meses del año, ¿no? La empresa solo ha tenido 45 trabajadores. Eso me podría llevar a pensar, yo no estoy obligado a cumplir con la cuota, porque mira, he pasado 6 meses en los que tenías 45 trabajadores, no tengo obligación de cumplir con la cuota de personal con discapacidad. Sin embargo, si luego, no sé, he tenido un proyecto o algún incremento de mi actividad, como señalaba Elizabeth hace un momento, que ha generado que yo contrate mucho personal en la segunda mitad del año, eso me puede haber metido en la obligación de contratar personal con discapacidad. Y entonces, por ejemplo, aquí, pese a que yo en la primera mitad del año solo tuve 45 trabajadores, como luego contraté 20 trabajadores durante la segunda mitad, y eventualmente 15 trabajadores que trabajaron solamente 20 días cada uno, ¿no? Mi suma ponderada me da 55.83, que me hace pues sujeto del cumplimiento de la cuota porque es más de 50. ¿Cuántos trabajadores tengo discapacitados tendría que haber contratado esta empresa para cumplir con la cuota? 55.83 por 3%, el resultado es 1.67, que lo redondeamos al entero superior y me da 1.7.
Obviamente nadie puede contratar 1.7 trabajadores, pues, ¿no? Porque las personas no son divisibles en fracciones. Sin embargo, como ustedes se habrán dado cuenta, las personas valen, para efectos de la suma, en función de la cantidad de tiempo que han trabajado dentro de la empresa. Entonces, una persona que trabaje, me parece, debe ser como 8 meses, ¿no? Vale 0.7, ¿ok? Teniendo en cuenta esta obligación de tener 1.7 trabajadores a partir de este ejercicio de la suma ponderada que hicimos, nosotros hemos preparado varias alternativas. Ustedes pueden ver que no hay una sola forma de cumplir con la cuota, sino que hay diversas formas de cumplir con ella, ¿no? O sea, yo puedo contratar 2 trabajadores que laboren todo el año y estoy cumpliendo. Puedo contratar un trabajador que labore todo el año y 2 trabajadores que laboren solamente cierto periodo, o inclusive puedo contratar 5 trabajadores, ¿no? Alguno todo el año, otros 3 meses, otros 2 meses, y de esa manera cumplir con la cuota, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día, que ya estamos en el año 2017, el hecho de que ustedes hasta el momento no hayan cumplido con la cuota de discapacidad para este ejercicio que ya ha empezado, ya estamos en el mes de febrero, no significa que al final del año no van a cumplir, porque eventualmente si contratan a un número mayor de personas que trabajen los meses del año que restan, pueden estar en una situación de cumplimiento, ¿de acuerdo? Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, ¿no? Toca preguntarnos, ¿no? ¿Cómo se va a realizar a cabo la inspección laboral? Como ya les comenté, se va a priorizar la inspección de aquellos trabajadores que están obligados a cumplir con la cuota de empleo. Los trabajadores que no están obligados o que estando obligados se evidencia en su planilla electrónica que han cumplido, no van a ser objeto de inspección prioritaria teóricamente. Una vez realizada la visita, ¿no? O sea, si es que ya detectan que yo he debido cumplir con la cuota y no he cumplido y se acercan a mi centro de trabajo, lo que me van a pedir es una revisión de la planilla, que básicamente es una constatación de la información con la que ya cuenta SUNAFIL, que es la que ha obtenido para emitir la orden de inspección, pero me va a preguntar si es que no tengo personal con discapacidad que no haya sido declarado como tal en el PET planilla electrónica, porque podría ser que yo tenga personal discapacitado, pero que eventualmente haya omitido darle check a la parte esta del T-registro en la que declaro que esa persona es una persona con discapacidad, ¿no? Entonces existe la posibilidad de eventualmente subsanar esta situación si es que hay trabajadores con discapacidad dentro de la empresa. En ese escenario se va a entender además que el trabajador con discapacidad es considerado trabajador con discapacidad no desde que yo le di check a la planilla electrónica, sino desde el momento en el que esa discapacidad existe o desde que esa discapacidad está acreditada a través de un certificado emitido por la autoridad competente, ¿no? Eventualmente se va a hacer una orden de comparecencia para que el sujeto inspeccionado pueda presentar la documentación que acredite que sus trabajadores son trabajadores con discapacidad, y en función de esa información que reciba, el inspector va a realizar un nuevo cálculo para verificar si hay cumplimiento, ¿no? Si hay cumplimiento, ustedes saben, se emite un informe y la inspección se cierra, ¿no? Si no hay cumplimiento de la cuota, el inspector ni siquiera me va a dejar explicar por qué yo no cumplí con la cuota, sino únicamente va a emitir un acta de infracción, ¿ok? Y es recién respecto de esta acta de infracción que yo voy a poder presentar mis descargos y explicar las razones por las cuales mi empresa no ha cumplido con la cuota de empleo, que básicamente se dividen en 2 grupos, ¿no?
La primera razón es que no he contratado ni un solo trabajador. La norma de discapacidad o de la cuota de empleo no me obliga a crear nuevos puestos de trabajo para contratar personal con discapacidad. Si mi headcount es de 55 personas y se mantiene siempre como 55 personas y mi masa laboral no se mueve, es decir, tampoco tengo una persona que cesó y yo la reemplacé por otra persona, sino que son los mismos 55 trabajadores que están trabajando continuamente para mi empresa, ¿no? O si por el contrario, al principio yo tenía 80 trabajadores y hoy día tengo 60, pero entre esos 60 todos corresponden a ese primer grupo de 80 con el que yo estaba trabajando. Entonces, no se me va a obligar a que yo haya creado puestos especiales para personas con discapacidad y se entenderá por aceptado mi descargo, ¿no? Eso es una justificación que establece la norma. Si por el contrario yo he tenido puestos de trabajo vacantes, sea porque he creado nuevos puestos o porque he tenido que hacer reemplazos, ¿no? Entonces sí va a haber una verificación un poco más acuciosa, digamos, de lo ocurrido. Y se me va a pedir que cumpla con 4 condiciones. Tengo que cumplir con las 4 condiciones a la vez, ¿ya? No basta con que yo cumpla solo con una. La primera condición es que existan razones de carácter técnico o de riesgo que dificulten la contratación de personas con discapacidad, ¿ya? El cumplimiento de esta obligación en realidad o de este requisito, ¿no? Podría explicarse no solamente por razones técnicas complejas, ¿no? Sino el hecho de que yo haya realizado una convocatoria estableciendo que mi puesto de trabajo tiene determinados requerimientos de perfil y no hay una persona con discapacidad que haya cumplido con ese perfil y que se haya presentado al puesto. Entonces eso ya significa que hay una dificultad técnica que, vamos a decir, dificulta, valga la redundancia, la contratación de personal con discapacidad. El segundo requisito es que yo haya ofertado mis ofertas de trabajo a través de la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, como una recomendación, si ustedes han cumplido con la cuota de discapacidad, pueden contratar trabajadores como quieran, a través de los sistemas que quieran, contratar directamente a través de sus áreas de recursos humanos, pueden contratar un headhunter para que se encargue del proceso, pueden hacerlo como ustedes quieran, pero una vez que han cumplido. Si ustedes todavía no han cumplido con la cuota de discapacidad, entonces, además de seguir ese proceso conforme al proceso normal de su empresa, del reclutamiento a través de su headhunter o de su área de recursos humanos, entonces tienen como un procedimiento paralelo que presentar esa oferta de empleo a través de la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo. La bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo va a verificar que esa oferta de empleo no cuenta con requisitos que puedan ser considerados discriminatorios para personas con discapacidad, ¿no? Y va a publicar esa oferta. Una vez que esa oferta haya sido publicada, si es que no se presentó nadie, a ninguna persona con discapacidad a acceder a ese puesto de trabajo, entonces esta entidad les va a emitir un certificado de que ustedes han presentado su oferta a través de la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo y de esta manera ustedes van a poder cumplir con este requisito. Yo sé que es engorroso, ¿no? Es un poco pesado, además hay una sola señorita que atiende en esta bolsa de trabajo y la pobre mujer atiende a todas las empresas de Lima, entonces no puede más, ¿no? Se demora un montón en emitir los certificados, realmente está embalsada, ¿no? Con esta demanda de ofertas de empleo y entonces eso puede ralentizar nuestros procedimientos de contratación. Si ustedes quieren evitarse ese paso, entonces empiecen por cumplir con la cuota. Una vez que hayan cumplido con la cuota,
ya no van a estar obligados a pasar por ese procedimiento para contratar personal. El siguiente requisito es obviamente que la oferta de empleo no haya tenido ningún requisito discriminatorio. Este requisito además va a ser verificado por parte de la Bolsa de Trabajo. La Bolsa de Trabajo del Ministerio no les va a recibir una oferta de empleo que tenga requisitos discriminatorios, ¿no? Y luego que se haya garantizado en los procesos de selección la participación de personas con discapacidad, es decir, que se trate de procesos de selección que sean accesibles a personas con discapacidad. Por ejemplo, si yo tengo un puesto de trabajo que de repente está abierto a personas con discapacidad visual y tengo pruebas para ese puesto de trabajo, esas pruebas tienen que poder ser tomadas por personas con discapacidad visual, tienen que ser trasladadas al lenguaje braille, por ejemplo, ¿no? O utilizar un sistema de cómputo que permita que una persona con discapacidad visual rinda la prueba, ¿no? De tal manera que quede claro que no hay una restricción de acceso al proceso de empleo de las personas con discapacidad. Entonces, nuestra recomendación en realidad, ¿no?, como primer punto, sería tratar de cumplir con la cuota para poder estar tranquilos en nuestros futuros procesos de contratación. Y si no se ha cumplido con la cuota, cumplir con estos 4 requisitos que les van a permitir, en la eventualidad en la que tengan una inspección laboral, descargar, ¿no?, y explicar ante el inspector de trabajo o ante ya el subdirector, ¿no?, por qué no están en una situación de incumplimiento. Si es que no han cumplido con la cuota para el año 2015, para el año 2016, que están siendo objeto de fiscalización en este momento, ya no hay nada que se puede hacer, ¿no? O sea, ya no podemos hacer nada sobre el pasado. Pero no vale la pena llorar sobre la leche derramada, lo que hay que hacer es ponernos las pilas para evitar caer en una situación de incumplimiento en este nuevo ejercicio 2017, que además apenas empieza y que nos da claramente un tiempo razonable para que podamos cumplir con esta cuota de empleo o adaptar nuestros procesos de reclutamiento a las exigencias de esta norma, ¿no? Y tener en cuenta, ¿no?, que las infracciones laborales en materia de incumplimiento de la cuota de discapacidad son consideradas muy graves, ¿no? El incumplimiento de la cuota puede llegar a 15 UITs y en el caso de discriminación la sanción puede llegar a 100 UITs. Ojo que aquí, y eso sí es un punto importante del protocolo, el monto de la sanción no se calcula en función del número total de trabajadores de la empresa, sino que se considera trabajadores afectados al número de trabajadores que yo debía haber contratado de personal con discapacidad, ¿no? Lo que finalmente hace que la multa pueda reducirse de manera significativa, ya que, como ustedes saben, las multas máximas, en este caso de 15 UITs, ¿no?, son para empresas que tengan hasta más de 1000 trabajadores, ¿no? Y en el caso, pues sería muy extraño que el 3% de mi planilla sea 1000 trabajadores, ¿no? O sea, no es una cosa muy común.